¿Dónde estacionamos la palabra? En Mateo capítulo 24, del 1 al 8. Mateo 24, del 3 al 8. Cuando estén allí me dicen, ¿ya llegaron? Bueno, dice Mateo 24, 3, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Amén. Dice que será principio de dolores. Cuando los discípulos, Jesús estaba ahí en el monte, usted sabe que lo que la gente tiene curiosidad es lo que va a pasar mañana. La mayoría de la gente, los miércoles por eso son servicios nocturnos. Y hoy voy a salir un poquito. Pero dice que Jesús estaba en el monte, ya donde estaba Jesús sentado. Llegaron los discípulos. Y cuando estaba allí en el monte, los discípulos se le acercaron con la curiosidad que tiene la mayoría de la gente, y es saber qué va a pasar mañana. Entonces los discípulos con esa curiosidad le dicen al maestro, dinos, ¿cuándo pasarán todas estas cosas? ¿Y cuándo será el principio de tu vida? ¿Cierto? Y le dicen ellos a Jesús, ¿cuándo será tu venida? Y Jesús les dice, les aclara, lo primero que les dice Jesús es que nadie los engañe. Lo primero que Jesús le habla a los discípulos que se acercaron a preguntarle a él es que nadie los engañe. Y le da la respuesta y la razón de por qué no se deben dejar engañar, porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Imagínense, todo lo que los discípulos estaban preguntando, Jesús lo primero que dice es que no los engañen, porque vendrán muchos haciéndose pasar por él. Y no estamos tan lejos de lo que Jesús sabía. Hace poco tiempo se levantó un hombre que murió en 2013. 2013 fue que falleció. Bueno, en 2013 creo que falleció. José de Jesús Miranda. Él decía que él era Jesús. Y él era Jesús y se proclamó y decía que era Jesucristo. José de Jesús Miranda. Y murió José de Jesús Miranda. Y aún sus discípulos y sus feligreses esperan la resurrección de Jesús, de José de Jesús Miranda. Es de la doctrina, salvo siempre salvo. Entonces, él era Jesús. Hoy anda una mujer, Melquisedec, que dice que es la esposa de Dios. Melquisedec es la esposa de Dios. Y ella se proclama la esposa de Dios. Hay mucha gente que la sigue. Así como mucha gente siguió a José de Jesús Miranda y otros siguen a ella, también hay otra mujer que se ha autoproclamado Ángel Gabriel. Y tiene una doctrina bien volatada.
Y a la gente, y a la mayoría de la gente las tiene confundidas. Porque la gente está con comezón de escuchar. Entonces a cualquiera que le den a hablar sandeces, corren pensando que es de parte de Dios, porque no somos capaces a veces de buscar aquí. Nos es más fácil explicar a la mentira que investigar a la verdad. Y esa mujer de no autoproclamada Ángel Gabriel, a muchos pastores, yo miraba un video donde ella ministraba a un pastor y ese pastor lloraba y temblaba y esa señora era así porque es una religión. Y hace mucho en el mundo haciéndose pasar por Cristo, por las cosas de Dios, y engañan a la gente. Y lo primero que Jesús dijo es que nadie los engañe. Aún los siervos de Dios en la iglesia están engañando a la pobreza. Ayer a la gente le compartió algo de y me parece muy curioso porque yo tuve una visión y le conté de la visión. Y yo le digo, hermano, la gente está siendo engañada. Hay falsa profecía de Dios. Yo solamente soy un siervo de Jesucristo. No ando dando profecía a la gente. Y cuando vienen a consultarme, yo le digo, eso profeta, yo no soy profeta, no soy brujo. Y engañando a la gente. Y así hay muchas iglesias engañando a la gente. Y las engañan, la falsa profecía. La falsa profecía. Y lo primero que Jesús dijo fue que nadie lo escuche. Que nadie lo escuche. Y la misma iglesia también ha seguido a sus peticiones. Y hay mucha gente adorando al siervo que está al frente y no a Jesucristo, y el que merece la adoración. Todos sabemos que es Jesucristo. Pero queremos a veces parecer más espirituales. Cuando decimos, es que esto no lo hace ni el pastor fulano, ni el pastor Fulano, ni el pastor Perencejo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando Dios quiere trabajar, no lo dejamos trabajar. Eso está pasando en mí. Y Jesús les habla y les dice, oirán guerra y rumores de la misma. Y en estos tiempos no estamos lejos de eso. Y desde los tiempos del principio hasta hoy se escuchan de guerras y rumores de guerra. Y siempre ha habido guerras y rumores de guerra y problemas. Pero Jesús también les dice, y habrá pestes, habrá angustias, habrá enfermedades. Y eso lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Todo eso que Jesús habló, lo hemos tenido. Y Jesús les dice, pero no se preocupen, porque es necesario que eso suceda. ¿Cierto? Jesús les dice, es necesario que esas cosas sucedan. Jesús no les está mintiendo, les está dando con la lógica, les está diciendo que eso tiene que pasar. No es que yo les estoy profetizando, les dijo, no se turben, no les estoy profetizando, es necesario que esto pase. Les dice en el versículo de 8, le dice, y todo esto será principio de dolores. Ahí, ¿a quién le habló Jesús? ¿A quién le van a acontecer esas cosas? A la humanidad, a toda, a cristianos y no cristianos. Los cristianos y los no cristianos van a vivir hambre, van a vivir peste, van a vivir lo que dice aquí, los rumores de las guerras, van a vivir hambre en todas las naciones, que se levantará reino, van a vivir terremotos. Los cristianos y los no cristianos lo van a vivir, lo van a vivir. Y Jesús dice, eso es también principio. Pero ahí viene
esta parte del 3 al 8, Jesús le habla a todo el mundo, porque eso le va a pasar a todo el mundo. Pero cuando empieza Jesús le dice, en el verso 9, dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será. Ahí le está dando el Iglesia. Ahí Jesús le está hablando a la Iglesia. Porque a quien van a entregar a tribulación, ¿a quién será? Dice aquí claramente, por toda la gente serán aborrecidos por causa de mi nombre. ¿A quién está hablando Jesús? A los que creen en él. Porque la guerra, las hambres, las pestes, los terremotos, todo lo que pase, lo vivirá en el mundo, lo vivirá el mundo completo, como tal. Pero las otras cosas, la tribulación, la persecución, que se levanten falsos profetas a engañar a otros, que el amor se apague y el que persevere se será a los y usted lo puede ver y les da una clave a los discípulos y les dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, e entonces vendrá el fin. Allí es donde hay un problema que la iglesia no ha identificado como la tribulación. Porque a nosotros nos enseñaron que la tribulación será después que Dios arrebate a los cristianos. A muchas. Yo creo que sí habrá un rapto. No lo niego. Soy de los que creen en el rapto. Pero también creo que la iglesia tiene que pasar. Porque hemos confundido lo que es tribulación con la ira de Dios. Y la gran tribulación no es para el mundo, es para los cristianos. La ira de Dios es otra cosa. Cuando hablamos en el griego sobre la ira de Dios, comprendemos que la iglesia está esperando que cuando lleguemos nos vamos y empezó la tribulación. No creo en ese aspecto. Porque la Biblia no dice. Hay muchas confusiones doctrinales, hay varias. Están los post-raptos, los milenialistas, los amilenialistas y los premilenialistas. Hay varias teorías sobre esto. Y durante años nosotros no vamos a resolver este conflicto. Yo tampoco le voy a resolver este conflicto. Ni yo me lo puedo resolver para nadie. Solamente la iglesia debe estar preparada para cuando vengan los tiempos de persecución, la tribulación de la iglesia. Porque la iglesia, a mí me dicen, es que el Señor nos va a arrebatar. Oiga, Jesús sufrió el evangelio. Los discípulos morían en el Coliseo romano a causa del evangelio. Y esta generación que ni siquiera ora, que ni siquiera ayuna, que no quiere ir a culto, sino que quiere verlo a través de las redes sociales. Esta generación que ni siquiera es capaz de ponerse de rodillas cuando llegan a la iglesia. Y no van a pasar necesidad. No van a pagar el precio de irse al cielo. Los discípulos pagaron el precio de conocer a Jesús, de servirle a Jesús. Y nosotros que estamos en estos tiempos, no vamos a pagar nada, sino que va a venir porque somos los más sencillos. No. Tendrán que padecer como padecieron ellos. Porque Jesús mismo lo dijo, les entregarán a tribulación. Y a los discípulos los entregaron, los persiguieron, pero aún no eres ni tampoco. Estamos esperando el tiempo del Señor. Israel aún espera el día del Señor. Cuando se habla de Israel, de el día del Señor, ese día del Señor.
Israel aún espera el día del Señor, digamos. Un día de estos acá se estudia acerca del día del Señor para que entiendan qué significa el día del Señor en el Antiguo Testamento. Porque es algo muy bonito que hay que comprender, pero hay que ir realmente a la esencia de lo que es el Señor. Porque la iglesia está relajada. Y Jesús mismo les da del 14 al 27, les da una instrucción y les dice todo lo que tiene que decirles Jesús acerca de lo que van a vivir y van a padecer los que estén en esta tierra por causa de Cristo. Y allí vivirá la iglesia. La iglesia va a vivir la persona. A veces escuché un pastor orando a Dios y dijo: Señor, estamos libres de las cosas, Señor, esta persona. No es necesario ni pedirlo. La iglesia está relajada porque nosotros hemos permitido, hemos modificado tanto la vida. Ya lo dice, salvo siempre es salvo. No ayude porque Cristo lo hizo. No haga nada porque ya Cristo lo hizo. Ustedes son salvos. Y la iglesia pierde y ha perdido es el encuentro de Dios. Lo que vamos a vivir nosotros, del 1, del 3 al 8, del cristiano, no cristiano. Porque cuando tiembla, lo sienten los evangélicos también. Ahorita estamos en la guerra que ayer hubo sesión de la ONU y la situación de Gaza y Israel. Estamos mirando los rumores. Los colombianos aquí estamos mirando que Estados Unidos llegó y invadió el mar de Venezuela. Hay rumores por todas partes y eso lo dicen los cristianos, los no cristianos. Pero la persecución por causa del nombre de Cristo solamente lo vivirán. Eso, cuando nos convertimos a mucho y se da mucho de carne. Siglo pasado, a finales del siglo pasado, 20 años, se daba mucho de carne, se daba mucho de la venida de ahí podemos conocer de Ávila, que era uno de los predicadores que está aquí, muchos predicadores son, pero mucha gente está esperando y estamos preparados. Si el Señor viniera hoy, le preguntan a uno que el Señor viniera hoy, estarían preparados. Y uno empieza a pensar esto, y lo otro, también está la persecución. Nos decía el pastor Carlos cuando estábamos estudiando en la iglesia, nos decía el pastor: si ustedes viene la persecución contra el Señor, yo le digo: pastor, que no vaya a tocar ese tiempo, porque yo no sé si lo niego o lo afirmo. Solamente Dios lo sabe. Yo no puedo decir en mi corazón: yo la tengo, pero cuando tenga la guillotina, como decía el pastor, que me van a poner guillotina, entonces ¿lo niega o lo afirma? Ahí es otra, entonces mejor que ni me vaya a tocar el tiempo. No sabemos cuánto es, pero sí tenemos claro que después de la tribulación, dice el versículo 29, el versículo 29, porque es la esperanza que nos queda de que el rapto sea de que la hambre y la terremoto lo vamos a vivir todos, las pestes, la pandemia nos encerró a cristianos y no cristianos. Las pestes las sufrimos los cristianos. Ahorita toda la fiebre amarilla, quienes se inyectaban eran todos, no solamente los conversos, y ustedes también vacunando. Pero aquí, cuando después que pase lo que le va a pasar a los cristianos, al pueblo de Dios, a los que por causa de Jesús se harán perseguidos y vituperados, atropellados y maltratados y entregados unos a otros, y Jesús hablará que esos tiempos serán acortados. ¿Por qué? Por causa de quiénes, de los escogidos. Y dice Jesús en el versículo 21: e inmediatamente después
después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no tendrá su resplandor y las estrellas del cielo y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a quienes, a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí podemos ver que después de la tribulación fue difícil, después de la persecución de la iglesia, después de la destrucción que quieran hacer a la iglesia, si el tiempo no se acorta, Jesús dijo, aún engañará a quien, si fuere posible, engañaría también a los escogidos. Pero Jesús habla y dice que si el tiempo no fuera cortado, no se salvaría. O sea, si el tiempo no se acorta, dice Jesús, no se salva absolutamente nadie. Entonces quiere decir que muchos retrocederán, muchos lo negarán, muchos se apartarán, volverán atrás, porque por amor a los escogidos será cortado el tiempo. Y después en un tiempo hablaremos del rapto, del rapto con un estudio mucho más profundo, porque la iglesia tiene que estar preparada para esto. Tanto nosotros si estamos o los que vienen después de nosotros, porque la iglesia sigue esperando que Jesús va a llegar, como dice aquí en Mateo 30, que aparecerá la señal y escogerá a sus escogidos, haga la redundancia, pero sin embargo, el 29 dice que después de la tribulación, obviamos ese capítulo. Cuando yo lo leí la primera vez, porque yo quería también que íbamos a ser arrebatados antes de llegar. Me dice Jorge, vea estos textos bíblicos que yo por y entonces terminé orando. Jorge, vea estos textos. No te voy a decir qué, pero yo estaba en la cita porque me había pasado y Dios le había revelado. Yo empecé a leer todo esto. Una carta de dolor que Dios me pasaba. Y yo le dije, no, porque cuando yo leí el último verso que él dijo, e inmediatamente después de la tribulación, ahí es otra cosa. Yo entendí que es vendrá después de la persecución para la iglesia, después de la persecución para la iglesia. Vive pues tiempos calculados, tiempo limitado. Hay un cálculo sintáctico ahí en esa palabra que se puede trabajar más tiempo. Pero la ira de Dios es la cuna de las que podemos ver en la Apocalipsis. No habrá ahí justicia. ¿Por qué no ha venido la tribulación? Porque se dice claramente, aún está el Señor. ¿Y qué dice que lo retiene? Por eso no ha venido la tribulación. Cuando el Espíritu Santo, el primero que va a ser quitado de Pablo, cuando se ha quitado de lo que retiene, entonces entrará la apostasía.
Pero mientras la iglesia no sabe la profecía, olvidamos la palabra, profetizando. Y que es profecía y enseñanza, el fortalecimiento. Porque ya no se predica la palabra. Ha perdido la palabra. Es verdad, porque hemos pensado en muchos lugares cuando que ese toma la palabra de cualquier doctrina que no esté fundamentada en la palabra, hay que